Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, una vez más con el Doctor de los Pies y hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar del pie de los diabéticos. Recuerden que una de las complicaciones de la diabetes se manifiesta en los pies y es que se produce lo que se llama un fenómeno que se llama la neuropatía periférica. La azúcar en la sangre, el exceso de azúcar en la sangre, pues daña los nervios de los pies de los diabéticos y eso trae como consecuencia que se produzcan ulceraciones, que se produzcan callosidades y que inclusive pueda llegar el fenómeno de la amputación. Los programas anteriores del Doctor de los Pies con respecto al pie de los diabéticos, pues eran un poquito trágicos, habían imágenes que eran muy fuertes, habían situaciones un poquito difíciles y nosotros quisimos hacer hoy un programa diferente. Como todos ustedes saben, la diabetes necesita de un tratamiento. Puede ser un tratamiento medicamentoso o puede ser un tratamiento con insulina. Pero el protagonista principal del control del azúcar en la sangre en los pacientes diabéticos es la alimentación. Y por eso hoy el Doctor de los Pies quiere promover todo lo que es la alimentación en los pacientes diabéticos. A veces los pacientes diabéticos piensan, bueno, ya yo tengo diabetes y ya yo no voy a poder comer absolutamente nada. Yo no sé lo que yo voy a hacer, yo me voy a morir. Es más, yo voy a seguir comiendo lo que yo estaba comiendo antes. Y nosotros queremos eliminar todos esos mitos hoy y por eso tenemos aquí invitados muy especiales y vamos a preparar diferentes platos de cosas que ustedes los diabéticos piensan que no pueden comer. Señores, tenemos aquí una especialista en nutrición y tenemos aquí una especialista de cómo preparar los alimentos. Tenemos un chef también. Entonces, tenemos aquí algo que es un cuco de los diabéticos. Tenemos aquí el helado. Yo no sé, yo quiero que ustedes me expliquen a mí cómo un paciente diabético se puede comer un helado. Joana, explícanos a nosotros cómo un paciente diabético se puede comer un helado. Bueno, ante todo, el paciente diabético está errado con eso de que no puede comer nada. El paciente diabético puede comer de todo, siempre y cuando los alimentos que consuman reúnan las condiciones y las cualidades de todo alimento sano. Es decir, entonces, un paciente diabético se puede comer un helado de esto. Claro que sí, todo va a depender de cómo esté realizado, claro que sí, porque hay endulcorantes químicos y endulcorantes que no elevan el índice glucémico y pueden, dependiendo de cómo lo preparen, va a beneficiarle o no a un paciente diabético. Cuéntanos qué de especial tienen estos helados. ¿Son helados convencionales? ¿Cómo son estos helados? Bueno, en realidad Gelato Pazzo ofrece una gama muy amplia, pero no somos helados, somos gelatos. Y ya por eso el contenido de azúcar y de grasa es mucho más bajo que el helado tradicional o convencional que existe en el mercado. Interesante. Entonces no saben bueno, entonces. No, al revés. Si no tiene su azúcar y tiene su cosa. No, al revés. El gelato tiene esa característica de que trata de enfocar que el sabor que sea, por ejemplo, si es de fresa, el contenido de fresa que sepa verdaderamente a fresa. Sí. Que no sea que no sepa azúcar, sino que sepa a fresa. A fresa. Cuando usted lo pruebe ahora se va a dar cuenta de que es completamente natural. Yo tengo que probar esto. Sí. Háblame un poquito de la cantidad de calorías que podría tener esta bolita de helado. Bueno, por ejemplo, hay helados que son de azúcar. Yo voy a comer un poquito. Son a base de agua y otros que son a base de leche. Por ejemplo, ese es uno a base de agua. Increíble, el sabor es exactamente a fresa. A la fresa, sí, exacto. Bueno, ese tiene una combinación de fresa y mango y le decimos flamingo. Su contenido en azúcar es un poquito más alto que el helado tradicional, pero es casi un 60% de fruta y el resto es agua y azúcar. Joana, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú piensas de esta idea? Es decir, los pacientes diabéticos que nos están viendo hoy, ¿tú crees que se podría un paciente diabético tomar esto de merienda un día? Claro que sí. Los pacientes diabéticos tienen que consumir los alimentos, no por el índice glicémico por cada alimento, sino en el transcurso del día. Dependiendo de lo que haya comido de desayuno, de lo que haya comido de almuerzo y de lo que haya comido de cena. Eso va a depender porque tiene que distribuirlos. No importa que eso tenga tal o cual cantidad para la merienda de la tarde si al mediodía tuvo una comida controlada. Entiendo. Entonces, dependiendo... Ustedes hablan mucho también, Joana, de las actividades que la gente realiza durante el día. Sí. Explícame un poquito eso. Los pacientes sedentarios, los normales, que son los que puede ser que caminen o hagan algo, y los atletas tienen una dieta distinta.
O sea, mientras más activo sea el paciente o la persona, más puede consumir, más calorías puede consumir. Entiendo. Entonces eso va a depender del sexo, de la edad, hasta de la posición socioeconómica de la persona. Porque no todo el mundo puede comer, no tiene la posibilidad de comer igual. Puede comer igual. Sí, usted tiene que pensar en todos esos detalles. Todo. Antes de Hasta la cultura dieta. de esa persona. Depende de dónde provenga. Sí, porque hay personas, la religión, por ejemplo, hay religiones que la región de donde provenga, dependiendo de todo eso, o sea que hay que variarla totalmente. Y entonces el helado puede incluirse siempre y cuando, como le digo, reúnan las condiciones que estos helados, pues que son bajos en calorías, son bajos en grasa, hay ciertas combinaciones, si hay un helado que tenga un poquito más de grasa que el otro, un poquito más de azúcar que el otro, háblanos un poquito sobre eso. Bueno, como le explicaba un poquito antes del programa, nosotros tenemos una gama muy amplia, pero también reunimos o le preguntamos mejor al cliente qué específicamente usted busca, un helado bajo en azúcar, bajo en grasa, o bajo en los dos, porque tenemos, por ejemplo, este gelato, me excusa que me ponga aquí adelante, este gelato es de dieta, es un gelato de chocolate, no tiene grasa y no tiene azúcar. Entiendo. Ese es a base de... Y sabe a chocolate puro. Sí, lo puede probar. Probar Y la esto, textura esto también es es excelente. Los nutricionistas siempre están cuidando y cosas, ella no cree nada de esto, ella dirá, yo no voy a comer eso. Ese sí bueno. tiene la leche completamente descremada. Este tiene muy poca caloría. Muy poca caloría. Está delicioso, sí, es decir, sabe sí. a chocolate puro. Es muy bueno. Nosotros tenemos varios delicia. sabores, tenemos de yogur, de vainilla. Oh. Y por ejemplo también tenemos, o sea, le quise traer varios de chocolate, porque por ejemplo este es a base de agua Okay. y este es a base de leche. Entonces, por ejemplo, si me fueras a decir, lo quiero bajo en azúcar, te digo, cómprate el de leche. Si lo quieres bajo en grasa, te digo, cómprate el de agua. Porque todo depende de la también dieta. hay personas que tienen, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Exactamente. Que no pueden entonces tú le ofreces el de agua. Exactamente. Por eso es que le digo que tenemos una gama muy amplia. Muy amplia. Y todo depende de qué tú prefieres. Y obviamente tenemos varios sabores para elegir. Un paciente diabético, entonces, Johanna, ¿tú recomendarías, puede comer un helado de estos? ¿Puede poner en su dieta un helado de estos? lo puede poner, pero siempre y cuando no tenga una de las complicaciones de los diabéticos. Claro. Si tiene su colesterol en sus niveles normales, los triglicéridos, todo va a depender de cómo ese paciente vaya llevando su enfermedad. Interesante. Señores, en el próximo segmento vamos a hablar de otro mito que existe también en la dieta de los diabéticos, y es que los diabéticos no pueden comer pasta. Y vamos aquí a preparar una pasta. Vamos a enseñarle a los pacientes diabéticos que sí hay pastas, que sí ellos pueden ingerir, que va a depender mucho de la proporción, que va a depender mucho de las actividades que usted realice, y Johanna pues nos va a seguir explicando todo esto. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies, y recuerden que los pacientes diabéticos, una de las partes de su cuerpo que se complica de una manera impresionante son los pies, y que de un 15 a un 25% de los pacientes diabéticos en algún momento de su vida va a tener una complicación en los pies, va a tener una callosidad, una ulceración, una infección en el pie, y que un buen control del azúcar es una de las intervenciones más importantes y mejores para evitar esas complicaciones. Pero muchos pacientes diabéticos tienen una confusión muy grande con respecto a su alimentación. Se toman su medicina, se ponen su insulina y el azúcar sigue subiendo y no pueden controlarla. Entonces, el punto clave es saber cómo alimentarse. Por eso tenemos hoy aquí a la doctora Johanna López y tenemos también a la chef Chari, que nos va a enseñar a nosotros, nos van a enseñar ellas dos a nosotros cómo los pacientes diabéticos pueden alimentarse bien, comer cosas que ellos piensan que no pueden comer y mantener su azúcar bajo control. Johanna, ahora nosotros tenemos un reto bastante impresionante, y es el reto de que un paciente diabético pueda comerse una pasta. Todo el mundo sabe que las pastas pues tienen mucha azúcar. ¿Qué tú nos puedes decir con respecto a esta pasta en particular?
La pasta, lo más importante que debe tener es que sea integral. Luego los ingredientes que contenga deben ser, como obviamente son vegetales la mayoría, ¿Qué pasa con los ser vegetales, naturales. Bueno, los vegetales contienen mucha fibra, al igual que la pasta integral contiene fibra. ¿Qué es lo importante de la fibra? La fibra es una parte de la planta que está contenida en los alimentos que no se digiere. Al no digerirse, no eleva de manera repentina, exacto, el los azúcar niveles en de sangre. azúcar en la sangre. Exactamente. Wow. Entonces, lo importante de comer una buena pasta es que tenga los ingredientes frescos, que la pasta sea integral y que se cocine con el... Si pudiera ser sin grasa sería lo ideal, pero si contiene, que sea el mínimo. ¿Cómo se te ocurrió esto, Chari? Esta es la preparación de este tipo de pasta así integral, que un nutricionista de una manera, pues, aquí delante de las cámaras te diga, sí, un paciente diabético puede comerse una pasta como esa. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, muy vamos a decir, fácil. Mi familia, mi papá es diabético. Okay. Entonces yo en el restaurante lo veía sufrir mucho porque él decía, no puedo comer nada de lo que tú haces. Entonces decidimos crear como una línea para el diabético. Porque para el diabético. No solamente tenemos pastas, tenemos ensalada, tenemos pizza, tenemos muchas cosas. Pero es para eso mismo, para poderle ofrecer cualquier variedad de lo que puede comer cualquier otra persona. Simplemente intercambiando la pasta o la masa por una normal a una integral. Y sabe, a veces hasta mejor. Esa combinación que yo estoy viendo ahora me parece deliciosa. Esto lo vamos a probar también. Joana, ¿qué te parece esa combinación de estos vegetales con la pasta integral desde el punto de vista nutricional? Es decir, desde el punto de vista de si esto alimenta o no alimenta, porque hay alimentos pues, que te llenan, que te hartan, pero que no tienen ningún valor nutricional. ¿Qué te parece esto desde el punto de vista nutricional? No, muy nutritivo. De hecho, el tomate, la cebolla, el ajo, todos tienen fibra, que es lo que le mencioné anteriormente. Y si tienen si le adicionan algún tipo de proteína o carne que contenga grasa o lo que sea, la misma fibra que contienen todos los vegetales y las pastas, pues lo arrastra por el tracto, porque como la fibra lleva agua, lleva colesterol, te ayuda a disminuir el colesterol de pasto también. O sea que la fibra, lo más importante es que tenga fibra. Después, lo demás es dependiendo de cómo lo prepares. Tengo un reto ahora para ti, Joana. Aquí tenemos un helado y tenemos también una pasta. ¿Qué tú piensas de esa combinación, helado y pasta, aunque sea pasta integral con vegetales? Bueno, como le dije anteriormente, el paciente diabético, al igual que el paciente que no es diabético, paciente sano, debe de medir todas las porciones, dependiendo de su actividad física y de su estilo de vida. Entonces, un paciente normal, yo entiendo que también debe controlar las porciones. Lo más importante es que tiene que ser equilibrada la dieta. Si el paciente puede equilibrarla... Que yo no me puedo comer todo ese plato de pasta entero. Yo debería comerme una porción. Una porción, dependiendo de su gasto energético. Igual que el helado. Yo sí puedo comerlo como diabético, pero tiene que ser en porciones controladas. Equilibrado totalmente. Claro. ¿Qué tú piensas entonces de los vegetales solos, por ejemplo? En un plato de un paciente diabético, ¿cómo debe ser la proporción de vegetales y pasta integral, que tal vez un poquito de helado? ¿Cómo deberían ser las porciones? Las porciones de cada plato, ya sea desayuno, almuerzo y cena, deben contener los 3 nutrientes principales, que son las grasas, obviamente las grasas saludables, las que ayudan a controlar el colesterol. Deben contener las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Cada plato del día, es decir, cada desayuno, por ejemplo, si usted se desayuna en la mañana una lonja de pan, una taza de leche y un poquito de queso o mantequilla de maní, por ejemplo, ahí contiene los tres nutrientes principales, que eso es lo que debe contener cada alimento.
cada plato. Chari, cuéntame por dónde vas, ¿en qué momento vas ya de la preparación de la pasta? Bueno, ya estamos finalizando aquí, vamos Ya estamos casi sirviendo, ya estamos casi comiendo. a la parte más interesante, o como diría yo, la parte más rica de todo esto. Vamos a dejar que la nutrióloga clínica sea la que sirva una porción más o menos que tú recomendarías para un Excelente. paciente diabético. Vamos a hacer, ¿tú sabes cocinar o no? Porque yo no sé cocinar ni un Algunas huevo, cosas. no sé cocinar ni un huevo, pero yo creo que tú lo puedes. Yo creo que la mitad La mitad podría ser sí, para un sí. paciente Si un diabético, por paciente ejemplo, una como persona usted, de 150 usted hace- libras más o menos, que pesa 150 libras, 140, 150 que libras. haga ejercicio y eso, sí, la mitad. Ok. Fíjate tú cómo ella combina la pasta con muchos vegetales. Es decir, hay mucho sabor ahí. Es decir, otro mito que existe también en la alimentación de los diabéticos es que, bueno, que tiene que comerse todo desabrido, que tiene que comerse todo hervido. ¿Qué tú tienes para decir sobre eso? No, hay mucha forma, a la plancha. Lo que sí tienen que controlar es la sal. Ujú. Yo vi que ella no echó nada de sal aquí en este plato. No, porque el queso parmesano hace ese papel. Ok. Es el Vi que también usaste aceite de oliva. extra virgen, Ujú. solamente. ¿Es bueno el aceite de oliva para los, Sí, es los bueno el pacientes aceite de oliva, diabéticos? sí. Vamos a poner eso. Lo ideal es no calentarlo, pero como le dije anteriormente, como esos alimentos todos tienen fibra, la grasa saturada que pueda tener ese alimento, la fibra se la recoge y la elimina. O sea que Entonces, la mitad, hay una- lo la puede- mitad de este plato, Joana, tal vez la mitad de un helado, tal vez el helado, uno que es de chocolate de agua. Eso depende de cada persona. Porque Y va a depender depende- de cada persona sí, claro, como quiera. claro, como Del peso quiera. de la persona, las Ujú. actividades que realiza. Todo va a depender. Eh, No hay una dieta para el diabético per se. Exacto. Eso va a depender de la condición de ese paciente. Ujú. Es decir, no es una enfermedad tan mala de que yo no puedo comer absolutamente de nada, que No, todo lo tengo que comer son hervido, que todo lo tengo que comer de esa manera. Señores, en el próximo segmento vamos a preparar algo que ustedes se van a quedar impresionados. Vamos a preparar una pizza que los diabéticos también la pueden tomar. Y eso pues nos va a decir que sí o nos va a decir que no nuestra nutrióloga clínica que está invitada hoy. Señores y señores, hoy el doctor de los pies está hablando de la diabetes. Ustedes saben que la diabetes pues, produce muchísimas complicaciones en los pies y que una de las complicaciones principales es la neuropatía diabética. El azúcar alta en la sangre pues hace daño tanto al sistema nervioso autónomo, sensitivo y motor de las extremidades de los pacientes diabéticos. Y me acompañan pues la chef Chari y me acompaña también nuestra nutrióloga clínica que es Joana López. Vamos a romper hoy el mito de que los pacientes diabéticos no pueden comer absolutamente nada, que todo lo que ellos deben comer tiene que ser hervido, que tiene que estar desabrido, que no pueden disfrutar de la vida por la diabetes. Esa es una de las cosas pues que nos trae a nosotros el 85% de nuestros pacientes que nos visitan, que nos dicen, doctor, yo no puedo comer absolutamente de nada porque yo tengo diabetes y cualquier cosa que yo coma pues me va a subir el azúcar y me va a traer muchísimos problemas. Nosotros ya vimos que un diabético puede comer en proporciones adecuadas, puede comer pasta, puede comer helado, pero lo que es verdaderamente un reto es decirle a un paciente que también puede comer pizza. Yo quiero, Joana, que tú me expliques aquí cómo es posible que un paciente diabético pueda comer una pizza. Como dije anteriormente, debe tener la masa integral, si es posible. Chari ya nos dirá. Chari, ¿tenemos masa integral aquí? Sí, claro, aquí tenemos la masa normal y aquí tenemos la masa Es de la que usan la mayoría de las pizzas. de la pizzería. Ok. Sí. Ajá. ¿Y tú tienes una acá? De integral. Esa es la integral. ¿Cuál es la diferencia, Joana, entre la integral y la masa normal? La masa normal está procesada. Es una masa que inmediatamente va hacia el intestino, eleva el índice glucémico. O sea, va directamente a la sangre. En esta los granitos pues son molidos por unos molinos electrónicos que van a una velocidad impresionante y convierten el granito, lo pulverizan completamente. De una vez. Cuando llega al intestino se absorbe rápidamente, aumentan los niveles de azúcar de una manera impresionante. ¿Cuál es la diferencia con la integral?
Que la integral, por el contrario, disminuye la subida de azúcar. Es decir, no se absorbe tan fácilmente. No se absorbe, de hecho la fibra no se absorbe. Entiendo. Es decir, por no el se va a contrario, absorber. exacto. Ella no se digiere, se va con las heces fecales y arrastra agua y colesterol malo para nivelar. Entonces, Chef Yari, ¿cómo usted hace eso? Entonces, ¿y a qué sabrá esa pizza, Dios mío? Una pizza con una masa integral, ¿eh? No, es muy buena en realidad. Yo entiendo que la masa integral le da como un pequeño, como dicen los gringos, kick al sabor de la pizza. Es muy buena, la verdad que sí, no tiene nada que envidiarle a la masa normal, incluso es un poquito más crujiente y tiene más textura. Ok. ¿Y qué dice la gente sobre eso cuando prueba una pizza y cuando prueba la otra? En realidad mucha gente dice, bueno, sabe mejor o no le noté la diferencia, que es en realidad lo que uno busca, que una persona que pueda comer la masa integral o la masa normal puede elegir cualquiera de las dos sin decir, esa no me gusta por el sabor. Otra de las cosas que estoy viendo aquí, Joana, es que hay tomates, que hay una salsa, que hay también hongos, que hay aceitunas. Es decir, veo que estos otros ingredientes, ¿cómo podrían afectar los niveles de azúcar en un paciente diabético? Bueno, dependiendo de cómo realicen la salsa. Si tienen grasas saturadas, se debe realizar de la forma más natural posible. Imagino que la salsa no tiene ningún tipo de grasa. No, en realidad la salsa en pane pazzo, no puedo hablar por las otras pizzerías, pero la salsa en pane pazzo es el tomate triturado, incluso a veces tiene pedacitos de tomate, tiene orégano, tiene sal y un poquito de ajo, con un toquecito de aceite de oliva, pero un toquecito. Okay. La sal también controlada, imagino. Sí, no, la sal es muy mínimo. Para realzar los sabores del tomate, obviamente, y la sal que utilizamos es sal marina. Correcto, porque ya el jamón y el queso ya son salados de por sí, entonces la sal vendría siendo. Aunque la mozzarella nuestra sí es bajo en sal, para poderle dar protagonismo a los ingredientes, por ejemplo, del prosciutto. ¿Y qué tú piensas del hongo, de estos tomates, de las aceitunas, Joana, desde el punto de vista nutritivo? Bueno, lo principal es que como son de origen vegetal tienen fibra y también tienen vitaminas que son muy importantes para la dieta de los diabéticos. Es decir, una pizza como esta, integral, con esta salsa, con este queso, con este jamoncito, ¿tú crees que por lo menos un pedacito de esa pizza estaría bien para un paciente diabético? Lo bueno que tiene todos los nutrientes juntos. Tiene la proteína, tiene los carbohidratos y tiene las grasas. El paciente diabético la puede consumir dentro de su prescripción, dependiendo de cómo ese paciente se alimente. Claro, y cómo están los niveles de azúcar. Exacto. Y cómo está su control con su endocrinólogo. Siempre recordar que un paciente diabético tiene que hacerse sus chequeos cada 3, cada 4 meses, con su endocrinólogo, con el pediatra pues una vez al año, con el oftalmólogo una vez al año también, hacerse sus exámenes generales cada 6 meses. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que van acompañadas de una nutrición como esta, que es una nutrición pues que se ha convertido en un tabú con el tiempo. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué los médicos hemos empezado a decirle a los pacientes diabéticos, usted no puede comer esto, usted no puede comer aquello, usted no puede comer aquí, si eso en realidad es un mito? Bueno, eso es dependiendo de la educación de cada quien, porque un médico que no sepa de alimentos no puede prescribir más que disminuirle la ingesta de azúcar, porque no sabe. Entonces, eso va a depender de la educación que tenga cada persona para orientar al paciente, porque una de las cosas más importantes del paciente no es solamente la medicación y la alimentación, sino también la educación. La educación, claro, sí. La educación con la alimentación es algo impresionante. A mí mismo los pacientes me abordan con muchísimas preguntas. Doctor, yo puedo comer esto. Doctor, ¿usted cree que yo puedo comer aquello? Y antes de este programa, lógicamente, pues yo daba consejos que no eran los más adecuados. Yo le decía, mire, usted una pizza no se la puede comer.
Usted una pasta tampoco se la coma, un helado ni mire para ahí. Es decir, lo de usted es sacrificarse la vida entera y comer solamente dos o tres cositas. Y yo estaba completamente equivocado hasta el día de hoy. Sí pueden comer este tipo de cosas de una manera controlada, utilizando las pastas integrales, utilizando helados pues bajos en azúcar. Es decir, ellos pueden vivir, ellos también pueden tener una alimentación parecida, muy parecida a una persona normal. Sí, tiene que ser una dieta individual y equilibrada, lo más importante, individual, porque cada persona persona es diferente, cada persona tiene metas diferentes y tiene metas diferentes también. A veces, por ejemplo, esos pacientes diabéticos también quieren disminuir de peso, es decir, correcto, quieren mantener su azúcar bajo control y también disminuir de peso, y van a necesitar lógicamente pues de la intervención de un nutriólogo clínico. Señores, yo quiero dar las gracias pues a la chef Yari, quiero dar las gracias también a la doctora Joana López por haber estado aquí hoy con el doctor de los pies. Hicimos un programa diferente con respecto a los pies de los diabéticos y nos concentramos pues en la alimentación, y hemos roto varios mitos que se tenían pues con respecto a la alimentación. Señores, muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros y será hasta la próxima.